de Apocalipsis, versos 1 al 10, y ahí hay una descripción de un ser que, bueno, de un ser que sale de una bestia que sale de las aguas y sube, y cuando usted va terminando ya ese pasaje, usted notará que ese cero, lo que representa eso, lo que quiere es que se les rinda culto, y obligar a los escogidos mismos a que les rindan adoración y culto y servicio, y va a engañar mucho, porque esos son tiempos tiempos cuando se manifestará esa apostasía. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos en cuanto a lo que es este hombre de pecado? Pues ya yo dije uno: no se le puede decir que es Satanás, porque Satanás es quien lo impulsa a él, y eso lo dice bien claro el verso 9 del segundo capítulo, que ya lo vimos. No es la encarnación del diablo, o sea, este ser no es la encarnación del diablo, este es otra persona. Tampoco, aunque se relaciona y el espíritu que lo lleva es el mismo, tampoco es la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13. También esa bestia está descrito en Apocalipsis 17. Esos dos pasajes tienen que ver con ese tiempo también de la apostasía, y están estrechamente relacionados, pero son cosas distintas. Fíjense que las bestias que aparecen, estos pasajes son un poquito complicados porque hay una visión que tiene Daniel que se parece mucho a esto. En el libro de Daniel hay una visión donde aparecen 4 bestias, pero esas 4 bestias de Daniel son las que se combinan para formar esa cosa tan horrible que aparece. Es como una bestia compuesta, eso es como un transformer o algo así, ¿verdad? Perdonen, pero pensando, ¿verdad? Usted ve esa descripción, oye, él tiene cuernos por todos lados y cosas, bueno, es terrible. Esas bestias en Daniel claramente, mire, indican que se refieren a cuestiones de reino, de política. O sea, no es nada personal, de individual. Pero la bestia compuesta en Apocalipsis, por lo tanto, no va a poder referirse a una sola persona, sino porque eso tiene, ¿verdad?, todo ese grupo que es de la misma visión que tiene Daniel allá. Debe referirse entonces más bien a un sistema, como a un gobierno. Es a lo que se puede referir. Un gobierno que es antidios o anticristiano. ¿Cuándo y dónde se ha de manifestar? De eso yo no sé. Aseveran que es en Europa. Bueno, eso dicen por ahí, pero yo no puedo, yo realmente no, con eso yo no. El vecino. El vecino. El vecino del programa dice eso. Puchungo. Bueno, pero fíjense, te va a encontrar que ese espíritu que aparece en 2 Corintios 2, que es de lo que estamos hablando, y el de Apocalipsis 13 y 17, es el poder anticristiano. Ha estado desde los días de ellos. El poder del anticristo ha estado ahí. Ahora, va a haber una manifestación al final del tiempo, y ese personaje va a aparecer y va a engañar a muchísimos de los escogidos, porque es parte del personaje que está detrás de la apostasía. Eso va a venir, pero cuando eso venga, claro, este pasaje que nos está describiendo aquí el apóstol Pablo a esta iglesia habla de un día glorioso en que el Señor ha de venir. ¿Va a aparecer la apostasía? Sí, va a aparecer. ¿Va a aparecer el inicuo? Va a aparecer. ¿Pero qué va a pasar con el inicuo? Lo va de un soplidito. Ahí dice: se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará. Mira, le va a hacer con el espíritu de su boca. Tan sencillito como eso. Tanta cosa que tiene ese personaje que le rodea, tanta descripción y tanto que puede atemorizar o que puede, porque va a engañar, va a hacer milagros, obras, prodigios y cosas, todas engañosas. Y va a haber personas que se van a engañar, lo va a destruir, dice la palabra, con el resplandor de su venida. Cuando aparezca ese personaje que la iglesia espera, que nosotros estamos esperando, que tú y yo estamos esperando, se le va a acabar. Porque ese evento va a ocurrir y luego va a haber entonces un periodo de juicio. Así que va a sufrir
su más grande derrota al final de esta presente era, cuando la bestia sube del mar, bajo su octava cabeza estará bajo el control de un terrible blasfemo. Y la bestia la controla precisamente este personaje. Ahí dice que esta bestia sube del mar y bajo su octava cabeza hay un pequeño cuerno que se levanta, que es el que le va a dar el control a esa bestia, ese terrible blasfemo que se llama el inicuo o hombre de pecado. Y entonces estos pasajes de 2 Tesalonicenses 2 con estos pasajes de Apocalipsis 13 y 17 se complementan. Pero la iglesia de Tesalónica no sabía nada de esto. Todavía el Apocalipsis no estaba. No tenían nada de eso. Solo tenemos nosotros hoy día, ¿verdad?, que podemos quizás relacionar una cosa con la otra. Tampoco es un poder abstracto. Es una persona escatológica. Es una persona. Toda la descripción dada en 2 Tesalonicenses 2 indica que verdaderamente es de carácter personal. Miren las características. Ese ser se opone. Ese ser se exalta. Ese ser se sienta en el santuario de Dios y se proclama el mismo ser Dios. Y la Biblia dice que ha de ser matado, ¿verdad? Es la misma persona, quiere decir que es una persona que se levantará. O sea, no es un sistema ni es nada de eso. Tú no matas un sistema, tú matas una persona. Va a ser aniquilado inmediatamente en la segunda venida de nuestro Señor. Así que es la misma persona. Pudiéramos decir que es la misma persona que Juan identifica como el anticristo, pero no es la persona que aparece en Apocalipsis o el engendro o el transforme, como usted quiera llamar, de la bestia que aparece allá en Apocalipsis. No debe ser tampoco identificado con ninguna línea de emperadores romanos, porque al principio de la historia de la iglesia se le identificó así, y eso estaba bien, hasta que Constantino se convirtió. Y él tenía una lista, Calígula y todo ese montón de gente que eran bien, Nerón y un montón de esos bien buena gente. Y esa era la lista. Y a todos ellos, según aparecía uno de estos engendros, se le llamaba el anticristo. Y la iglesia llamándolo el anticristo. Hasta que Constantino se convirtió y dijo, no, la iglesia y el Estado ahora vamos a caminar juntos, y por muchos siglos, ¿verdad? Ha sido así. Así que ese personaje escatológico precede inmediatamente a la venida, y la venida no ha ocurrido, así que no es un personaje de la historia, es un personaje que va a aparecer. ¿Me fijas? Porque todavía no tenemos la venida del Señor. Cuando aparezca, entonces es que esa persona va a aparecer. Tampoco es el Papa. Tampoco es el Papa. ¿Te acuerdas de Ñico? Allá arriba el Papa. Pero fíjense, la idea, le voy a decir algo, yo estuve leyendo algo, mire. La gran ramera tampoco es la iglesia católica. No, eso no es interpretación. Esta idea, no es que no se le hace justicia, realmente no se pueden tomar las cosas así, en escatología, ¿no? Hay que, tú no puedes cogerle eso era lo que decía, por ejemplo, ese asunto de que los papas, algunos papas le llamaban el anticristo, fue un papa quien se lo inventó, porque al principio, en la historia de la iglesia, yo creo que aquí cuando estábamos estudiando en los primeros años, usted sabe esa lucha que había entre la iglesia oriental y el occidente, que se levantaba un papa acá y un papa allá. Pues Gregorio I, el que le llamaban el Grande, eso es para el año 550, ese dijo en esa lucha, porque el otro se hacía proclamar sacerdote universal, él dijo, era un papa, pero digo, mira lo que dijo, el sacerdote universal es un precursor del anticristo, el que se hace llamar sacerdote universal, porque eso se lo estaba tirando él al otro papa, o llámese como se llame, de la iglesia en el oriente, y por eso le llamó de esa forma. Así que lo hacía porque estaba en contra, ¿verdad?, de las pretensiones del otro patriarca. Ahora, durante la Edad Media, tan pronto los papas se mostraban arrogantes y codiciosos de mucho poder, entonces la iglesia lo iba llamando también anticristo. Pero estamos hablando de muchos siglos. Yo he escuchado un montón de anticristos en lo que estaba en la iglesia, y yo obviamente nací en la iglesia y tengo unos añitos, pero cuando comencé a interesarme por estas cosas, ¿saben los personajes